Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo programa de Conexiones Tomando Conciencia, y el tema que vamos a conversar hoy es sobre los registros acásicos. Estamos acá con nuestro querido Lasbe Norambuena Guevara, nuestro facilitador, que nos va a ir dando respuesta a todas las inquietudes que tenemos en general sobre los registros acásicos, cómo se utilizan, de qué se trata. Y bueno, bienvenido Lasbe, una vez más, gracias a Dios, juntos para conversar y dar respuesta a todas estas inquietudes que tenemos, todo con respecto a esta técnica. ¿Qué son los registros acásicos? Pues bien, ¿qué son los registros acásicos? Antes de todo, darle la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a este programa que estamos iniciando. Hay que entender que los registros acásicos es una dimensión de conciencia, pero al mismo tiempo, como dimensión de conciencia, es un estado espiritual o una dimensión espiritual donde uno puede ingresar a obtener cierto tipo de información. Los registros acásicos hoy en día se entienden como una biblioteca, pero en el sentido de la biblioteca es un concepto que ya está quedando en desuso, dado que en la actualidad no muchos acudimos a la biblioteca y todos lo estamos acudiendo a través del internet. La mejor forma de entender los registros acásicos es una fuente de información a la cual todos podemos ingresar, como si fuera el internet. Si yo necesito buscar información en alguna parte de internet, me voy a Google. Podríamos entender los registros acásicos como esta gran plataforma, esta gran red que me permite tener acceso a varios tipos de información. Ahora, es importante entender que los registros acásicos nacen desde ciertas experiencias como una fuente de información que está presente en todo el mundo, pero no solamente en todo el mundo, sino también en todo el universo, ¿ya? Hay personas a veces que no entienden este concepto como registros acásicos, por eso a veces se utiliza, tal vez para las personas más adultas, el término de biblioteca, que es un formato físico en el cual uno ingresa para buscar cierto tipo de información, y donde hay ciertas figuras, por ejemplo, que es el bibliotecario, que representa esta figura de los maestros de los registros, y que nos van guiando y nos van dando acceso a la respuesta o la información que nosotros estamos necesitando. Al mismo tiempo nos indican si está o no está, o se permite o no se permite entregar ese tipo de información. ¿Okay? Es una de las mejores formas de entender la analogía para cierto grupo de personas en cuanto a lo que es registros acásicos, pero al mismo tiempo para las generaciones más nuevas, por ejemplo, entenderlo como esta gran plataforma que es Google, ¿ya? Donde se encuentra toda la información. A veces pensamos que los registros acásicos solamente están grabando o considera la grabación de las memorias, de las experiencias simplemente de personas, pero al mismo tiempo los registros van guardando todo tipo de información que los países, que ciudades, que el planeta, que el universo va generando en su proceso de expansión. Es así que existen no solamente los registros personales, sino también los registros planetarios o los registros cósmicos, que podríamos entenderlos de esa forma, donde podemos ir obteniendo cierto tipo de información acerca de los acontecimientos y sucesos que van ocurriendo. Es interesante también entender que los registros acásicos no trabajan solamente hacia el pasado, porque muchas personas piensan que los registros acásicos no se pueden utilizar para consultar cosas hacia el futuro. Esa concepción es súper lineal, dado que la visión de lo que es hoy en día es el tiempo, lo que es el pasado, el presente, el futuro. En los registros acásicos no existe, por lo cual todo está ocurriendo. Si tal vez yo quisiera, o en una sesión de registro acásico me comienzan a revelar ciertas cosas que van a ocurrir, me están revelando no porque en mi presente no estén ocurriendo, sino que allá ya ocurrió, todo ya está hecho. Entonces, a raíz de ahí hay cierta desinformación que a veces se comparte por internet, diciendo que simplemente serviría para consultar cosas que ya han pasado y no cosas que están por suceder. A lo mejor eso se da porque, como sabemos nosotros, los registros acásicos, esta técnica no es predictiva. Es decir, esto es importante que nuestros amigos lo sepan, que qué es lo que debería motivar la consulta de los registros, hacia dónde está enfocada la consulta de la persona hacia los registros, el tipo de pregunta que se le hace a los registros. Eso es importante, Lasbe, que tú nos enseñes hoy, el hecho de que no es como el tarot, que hay un tarot predictivo que te habla de fechas, claro, y de situaciones súper específicas, y en este caso es otro tipo de pregunta, y a lo mejor eso es lo que a las personas
le suena como extraño, no sé si me... Es que tiene un conflicto. Hay que entender que desde ese punto, claramente los registros acásicos no pueden ser utilizados como el tarot para simplemente generar respuestas predictivas ante ciertos casos, y es ahí donde el registro acásico se termina utilizando principalmente para el desarrollo espiritual de la persona. No para preguntar si me voy a sacar el loto, si me voy a conseguir este trabajo, o preguntas, por ejemplo, como el sí o no. Preguntas como sí o no, que al fin y al cabo terminan delegando la responsabilidad de tomar ciertas decisiones que son personales, se la termino delegando a estas entidades que trabajan en los registros acásicos. Y eso es algo que las entidades de registros acásicos nunca han buscado. Lo que buscan siempre es empoderar a la persona, que se dé cuenta de sus capacidades, de sus proyecciones, de sus sueños, y a partir de ahí comienza a tomar ciertas decisiones. Y es por eso que igual se hace la diferencia en cuanto a lo que es predictivo o no predictivo. Trabaja siempre para el desarrollo personal de las personas, y tal vez si hay algo que en tu desarrollo, en tu experiencia va a ocurrir y no es necesario, pero te va a generar, por el estilo de vida que estás llevando, una crisis importante, los registros acásicos, los maestros podrían considerar que necesitas saber esa información de lo que vas a vivir, porque la forma como estás desarrollando tu vida en base a tus decisiones te están llevando hacia un determinado punto, que a lo mejor si hoy día lo sabes va a generar todo un cambio en tu proceso y en tu desarrollo. Sí. Tú recién hablaste de maestro. Cuando uno accede a los registros acásicos, hay entidades, ¿verdad?, que tienen una función en esta técnica. Tú mencionaste a los maestros, pero hay otras varias. ¿Tú nos podrías explicar a nosotros esta jerarquía que hay? Bueno, en cuanto a lo que es la jerarquía en los registros acásicos, tradicionalmente se enseña que existen los que son los guardianes o señores de los registros, que son la máxima autoridad en este campo espiritual, en las cuales terminan rigiendo, protegiendo la integridad de esta fuente de información. ¿Y por qué guardar la integridad? Porque también lo que buscan guardar es la información que cada alma tiene y no sea manipulada o cambiada. Debemos entender que estos registros acásicos funcionan como el subconsciente de nuestras memorias, donde están guardadas nuestras creencias, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, vivencias de otras vidas, así también como procesos de desarrollo en todo el proceso de la galaxia, y genera un cambio en ese nivel. ¿Qué terminaría haciendo? Cambiar también la experiencia en el presente de cada persona. Si yo modifico tus creencias desde el subconsciente, tú vas a comenzar a comportarte desde otra perspectiva, desde otra forma. Asimismo, en los registros acásicos, como se van guardando esas memorias, estos señores de los registros son los guardianes que terminan protegiendo cualquier intervención que signifique generar un cambio, que no sea por la persona, sino por cualquier entidad externa. Desde ahí entendemos que esta sería la primera figura, los señores de los registros acásicos. Desde ahí nacen otras tres figuras, que algunos la pueden entablar como los guías en los registros, que se engloban a los maestros acásicos y a los amados. Entender los maestros y los amados, ¿en qué sentido? Los amados vienen a representar toda esta figura de nuestro ancestro, o de familiares, o de seres queridos que ya han trascendido, y que se pueden presentar en una sesión de registros acásicos para validar, para mantener a la persona en un estado de tranquilidad o de cercanía frente a esta conexión. Los maestros acásicos vienen a ser principalmente aquellos que están a cargo de tu plan de vida, y los que terminan generando la intervención o van a buscar la información que tú estás solicitando a los señores de los registros, a los cuales ellos permiten o dicen, o validan o no validan realmente si se puede entregar una respuesta. Los maestros son un poco los intercesores en este ámbito, y también recurren a ciertos profesores. Los profesores vendrían a ser un poco los guías espirituales, que podríamos entenderlo. ¿En qué se engloba, por ejemplo, un profesor? Puede ser perfectamente un profesor, la figura de Buda, Siddhartha Gautama, que me pueda comenzar a enseñar ciertas experiencias, ciertas facultades que debo comenzar a desarrollar en mi proceso de vida. Entonces tenemos desde aquí señores de los registros acásicos, la máxima puesta, los maestros, que son nuestros guardianes, y al fin y al cabo terminan siendo aquellos que terminan intercediendo o llevan la consulta a los señores de los registros. De acuerdo a eso también trabajan con los profesores, que vienen a ser estos guías espirituales, sea el nombre que sea, desde Kuan Yin, Jesús, Buda, Kutumi, cualquier tipo de guía espiritual que entendamos. Y luego tenemos a nuestros seres queridos, que vendrían a estar representados en los amados.
Esta es una clasificación en cuanto a las entidades, pero también tengo que entender que hay otro sistema de trabajo en torno a los registros acásicos. Y debemos conectarlo un poco con esa dimensión angelical, porque quienes terminan rigiendo realmente sobre estos registros, podríamos entender que desde ahí el arcángel Raziel es uno de los guardianes en supremacía de los registros acásicos, y todas estas entidades que trabajan en esta oficina llamada registro acásico, ministerio llamado registro acásico, están sujetos al mundo angelical. Nuestros ángeles guardianes son aquellos encargados de ir elevando toda memoria, toda experiencia, toda creencia que nosotros vamos integrando en nuestra vida. Y van llevando un poco, si no habría que imaginarlo, como un diario de vida, la cual van registrando ya en esta dimensión. Porque al fin y al cabo, ¿quién termina haciendo esa pega? La hacen los ángeles guardianes. Y tendríamos estas tres figuras que trabajan exclusivamente en esta área de los registros acásicos, que pueden ser los maestros, los profesores y los amados, que son un poco aquellos que están más cercanos a nosotros. Nosotros nunca podríamos entrar en contacto, por ejemplo, con los señores de los registros, porque son entidades que nunca han encarnado, son entidades que nunca han tenido un contacto con los seres humanos, pero sí se contactan con los ángeles o con los maestros acásicos. Por ejemplo, en cuanto a lo que encarnación, los únicos que podrían haber encarnado vendrían a ser los amados o los profesores o los guías espirituales, ¿ya? Pero de los maestros acásicos tampoco se entiende que son entidades que hayan encarnado. Siempre son entidades que trabajan a un nivel de conciencia más elevada y que nunca han experimentado esta facultad, porque su función es trabajar en esa dimensión. ¿Cualquier persona, Lasbe querido, puede acceder a los registros? Cualquier persona puede acceder a los registros, pero no todas las personas pueden obtener respuesta en los registros. Otra consulta que siempre, constantemente están haciendo es con respecto a la lectura de los registros para otro, o la lectura del registro a distancia, que generalmente la lectura del registro acásico toma tiempo. Hay una especie de autorización que se solicita, eso sería bueno explicarlo también, en el que yo no puedo, en forma arbitraria, leerle los registros acásicos a alguien, por ejemplo, o pedir que se los lean a alguien que no sea mis propios registros. ¿Eso lo podrías tú explicar? Ese respeto que hay con respecto al libre albedrío que tiene el otro. Por ejemplo, los registros acásicos versus a todo sistema de adivinación o de oráculos, donde no se necesita el permiso de otra persona para hacer una consulta de carta, de runa, por ejemplo de pecoca, sino que queda en la libertad. Los registros acásicos siempre trabajan en base a la autorización, respetando este libre albedrío. Si yo vengo a leerme los registros acásicos y al mismo tiempo pregunto por los registros de mi esposo, por ejemplo, si él no me ha autorizado, no podría encontrar ciertas respuestas, más allá que a lo mejor lo que hagan los maestros sea guiar esa respuesta hacia ti. Exacto. Entonces tal vez yo voy a preguntar, ¿qué debe hacer o qué plan de vida tiene que estar desarrollando en este momento mi pareja? Tal vez en esa pregunta que estoy enfocándola hacia mi pareja, los maestros, para darme una respuesta, me van a comenzar a hablar de mí. ¿Qué tengo que hacer yo en mi plan de vida en torno a esa pareja? ¿O cómo debo yo apoyar a esa pareja? Entonces, desde ese punto, muchas veces uno se encuentra con personas que intentan preguntar sobre otros para saber cierto tipo de información, y lo que termina ocurriendo es que los terminan centrando siempre hacia ellos, porque es un trabajo, como decimos, de desarrollo espiritual. Los registros acásicos hoy día se han abierto para el crecimiento espiritual de las personas, no para mantenerlas entretenidas con un sistema de adivinación para saber si esto va a pasar o no va a pasar, sino para comprometerse en un trabajo espiritual propio. Y cuando los registros acásicos consideran que viene una persona tal vez a preguntar cosas que para ellos no tienen una relevancia para su desarrollo, simplemente no van a decir nada. Interesante. Otro tema que vamos a conversar es con respecto, dijiste tú en un principio, nos explicaste que el registro acásico es un registro personal, y aquí es muy bonito porque yo hice el taller contigo, el primer nivel de los registros acásicos, en esto del sentido de que es como que cada uno de nosotros tuviera un archivo, bueno, un registro, la carpetita personal en esta gran biblioteca de conciencia, ¿verdad? Y el registro acásico se hace con el nombre con el cual se inscribe a la persona, que nombre legal. Es un tema, es el nombre legal, y además necesitamos el dato de su fecha de nacimiento. Ahora bien,
Es interesante también que tú nos cuentes cómo es este tema de los registros acásicos de los lugares. Por ejemplo, yo voy a comprar una casa, tengo algunas dudas, no es una casa nueva, ¿verdad? Y quiero saber qué pasa con este lugar, qué tantas memorias puede tener, ¿no es cierto? Apegaditas a sus paredes, qué sé yo, a su esencia como el hogar. Eso se puede hacer con los registros. Tú puedes saber el registro de esa casa y ver cómo está aspectada o cómo podría modificarse su energía. Por ejemplo, a diferencia de las personas o todo ser viviente con un grado de conciencia, en cuanto a los inmuebles o muebles que son un poco más inanimados, no necesitaríamos autorización, por ejemplo, del dueño del lugar, ¿ya? Perfectamente, así como uno puede ir al conservatorio de bienes raíces a consultarse una propiedad si es que tiene ciertas cláusulas para no venderse, así mismo se puede hacer el tema de los registros acásicos. Desde ese punto, los registros acásicos se parecen mucho al sistema legal en el cual un país se termina movilizando. Yo perfectamente podría ir a consultar sobre una parcela, saber cuáles son las experiencias, cuáles son las cargas energéticas, si hay eventos traumáticos, si hay memorias guardadas, sean positivas o negativas, que me vayan revelando un poco en torno a esta experiencia. Y saber también si este terreno que yo voy a adquirir me va a servir para aquello que yo lo estoy comprando, o me va a traer ciertos conflictos. Al conocer, en base a la técnica, ¿verdad?, con los registros, suponte, yo quiero colocar un negocio, ya sé qué inmueble quiero arrendar o comprar para el negocio, y hago una lectura de registros, y suponiendo, caso, que la lectura indique que es un lugar que no es propicio para el inicio de un negocio, de una empresa como tal, como algo que yo voy a empezar a hacer y tratar de surgir, en fin. ¿Hay alguna forma de, utilizando esta información acásica, de llevar a cabo un trabajo energético, espiritual, o como se llame, sobre este inmueble o sobre esta tierra para que esto cambie? ¿No hay una condena permanente, condena entre comillas, sobre el lugar? Suponte. Como una maldición que me he quedado ahí. Ya, yo elijo el inmueble y me dicen los registros que hay muchas memorias de pena, memorias, qué sé yo, de fracaso, qué sé yo. Yo tengo la información. Ahí se puede ir a otras técnicas para liberar este inmueble de estas memorias, en fin, cambiarle como entre comillas el destino o el patrón, la experiencia que está viviendo esa casa, ese inmueble, esa propiedad. Sí, siempre cuando se pregunta acerca de un inmueble o incluso en caso de una persona, se tiende a dar cierta respuesta en dónde va a encontrar su salida. Y terminan dando una gama de alternativas para que se pueda generar el cambio. Lo importante es que a lo mejor ese cambio se va a poder hacer realmente cuando yo ya sea el dueño del inmueble. Perfecto. Porque ahí tengo la autoridad legal para generar cambios. Cuando tal vez yo soy residente de una casa y estoy tal vez arrendando una pieza, por ejemplo, y quiero generar un proceso de limpieza de la casa, voy a estar luchando con una resistencia que parte desde el dueño, porque tal vez el origen no está en el inmueble, sino está en el dueño de la propiedad. Pues es importante entender que a lo mejor frente a un inmueble con esas memorias de dolor estén ligadas por el dueño de la propiedad y no por la propiedad a sí misma. Con lo que tú nos estás enseñando, ¿sería válido? Esta es una pregunta que se puede pensar, que ante un evento así, de una compra o de un arrendamiento, habría que haber una lectura acásica al principio y luego después de que legalmente, ya sea por un contrato de arriendo o de compra-venta, la propiedad sea mía. Así es. Ese sería lo más aconsejable. Porque al fin y al cabo, ahí estamos viendo la realidad espiritual del territorio en torno al primer dueño que tiene y luego al entorno que también comienza a agregarles las memorias o la energía que trae el nuevo comprador. Entonces hay dos realidades completamente distintas. Entonces lo importante es que así como nos entrega la información, también nos entrega las herramientas para saber qué hacer, dónde enfocarnos, qué pasa con ciertas cosas, si hay un tema de linaje, si hay un tema de la memoria, o incluso si hay un tema de una geopatía. Entender que a lo mejor si ese terreno está realmente cargado por un tema de que pasa una línea o se libera energía negativa de la tierra,
por más que yo haga cambio energético, eso No va a quedar no va a ahí cambiar. y al fin y al cabo mi negocio nunca va a prosperar. Exacto. Porque eso es un punto donde la Tierra está liberando toda la energía negativa que está transformando. Ujú. Entonces lo aconsejable en esos casos cuando existe Sería, psicopatía es según, no, irse a otro exacto, punto. No, exacto. ¿para qué va a invertir Se va a en algo depender, va a que no va a depender estar ahí? Po? de lo que te diga la información que entreguen los registros para ver si es o no compatible, ¿no es cierto?, el poder ejercer sobre aquello una limpieza, en fin. Recién yo te preguntaba si todos podemos tener acceso a los registros en el sentido de la consulta. Con respecto a la maestría de los registros acásicos, aquí ya voy. Yo puedo tomar talleres en el cual a mí me enseñan a conectarme con los registros acásicos. Hoy en día existen diferentes tipos de técnicas para ingresar a los registros acásicos. La principal o más difundida termina siendo la que utiliza la oración como medio de conexión o de llave para poder ascender y elevar la vibración de uno para ingresar a esta dimensión de los registros acásicos. Hay que entender que a veces cuando uno utiliza ciertas técnicas, no es que tal vez voy a tener una visión, que me estoy entrando a esta gran biblioteca y comienzo a sacar un libro, me lo pasan y me comienzan a mostrar. A veces cada uno tiene ciertos dones, ¿no es cierto? Y estos dones también van a estar relacionados en la forma en cómo los maestros me van a comenzar a entregar la información. Todos podemos aprender perfectamente los registros, pero también se me enseña un poco, depende de ciertos cursos, por ejemplo, hay varios niveles, por ejemplo, existe hoy en día la institución más reconocida en cuanto a los registros, que es ARSI, que termina generando 6 o 7 niveles, no sé si han ampliado un poco más los cursos, donde se va trabajando ciertos niveles, el trabajo personal, el trabajo un poco para hacer lectura a otras personas, el trabajo para comenzar a hacer lecturas a ciertas ciudades, ciertos planetas, a un nivel más amplio perfectamente, y se termina un poco generando este reforzamiento. Pero perfectamente, hoy en día existen estos 3 niveles que son un poco los más aceptados, y hoy en día casi la mayoría de técnicas holísticas trabajan con 3 niveles. Desde ahí la similitud o el simbolismo de lo que es la Trinidad, o sea, los 3 puntos de fuerza divina, o los 3 aspectos de la divinidad, y desde ahí perfectamente, si yo quiero tomar un curso, claramente partiría por el primero, por el segundo y por el tercero, que se entendería un poco como la maestría. Pero la maestría hay que entenderlo igual desde un aspecto bien engañoso, porque los registros acásicos no necesito ser maestro, porque los registros acásicos no validan o no te ponen un título de tú eres un maestro en los registros acásicos. Ese título es perfectamente muy humano, para entender la forma en cómo yo termino enseñando, a la experiencia que yo he ido acumulando durante cierto tiempo en cuanto a las lecturas, y que me van validando frente a una persona que recién está ingresando, como este título un poco de más avanzado, ¿ya? Pero a nivel de los registros acásicos no existe la figura de un maestro del registro acásico humano, ¿ya? Nosotros lo conocemos, estamos conversando este tema que es tan amplio, como registros acásicos, el acacha. ¿Tú podrías definirme la cacha? El acacha. Tengo que entender esta palabra cacha con una similitud de lo que significa el éter. El éter no como sustancia que se utiliza en la medicina actualmente, sino como esta partícula, como esta energía primaria que termina generando una construcción de realidades. El acacha entonces viene, o se puede definir como esta energía primaria o primordial que termina generando toda una construcción de diferentes planos a nivel espiritual. Todo termina estando construido en base al acacha, ¿ya? Por ejemplo, a partir desde ahí, cuando hablamos de los registros acáchicos, es ir hacia ese punto de información donde la energía acáchica termina generando este proceso de memoria, este proceso de guardado. Para entender este concepto debemos comenzar a verlo como la partícula más ínfima que nosotros podríamos conocer, por ejemplo. Si tenemos que hacer una similitud, podríamos hablar desde un átomo, y a la partícula ínfima que termina construyendo toda nuestra realidad. Ahora bien, los registros acásicos nosotros lo hemos encontrado, está como concepto en varias religiones, como por ejemplo el libro de la vida, ¿verdad? ¿Tú podrías contarnos en cuáles otras
y que nos requiere, porque esto es como, el registro acásico es como nuevo, entre comillas. Claro, un concepto nuevo que no muchos conocen. Pero si yo hablo con una persona de 80 años y le hablo del libro de la vida, esa persona sabe de lo que estamos se conecta al tiro. Hablando. Entonces también es interesante que tú nos expliques eso, que esto viene a ser como otros nombres que tiene este estado de conciencia que ha estado siempre con nosotros. Por ejemplo, debo entender que el registro acásico como concepto es algo muy moderno, pero en distintas religiones principalmente, por ejemplo en la religión cristiana o en la religión un poco judía o lo hebreo, se conoce como el libro de la vida, o las memorias del alma, que es otro concepto que se pueden comenzar a entender. Y el libro de la vida, como señala la Biblia, es el libro que cada una de las personas tiene, donde se va registrando todas nuestras acciones, sean correctas o incorrectas, ¿ya? Y que al fin y al cabo las vamos heredando a otras experiencias dentro de la encarnación. Y es interesante también entender, porque la Biblia habla mucho también de encarnación, sin saber muchas personas de la religión cristiana o hebrea sobre estos tipos de conceptos. Ahora es importante que la Cábala, que forma parte del misticismo judío, habla mucho también del proceso de reencarnación. Entonces, a veces la ignorancia dice, no, es que no existe este libro de la vida como un registro de nuestras vidas pasadas, cuando sí realmente existe. Bueno, dice la vida eterna. Claro. Yo siempre le he dado una traducción distinta al, creo, en la vida eterna. Y eso yo lo he discutido siempre con las amigas, qué sé yo. Yo creo en la vida eterna, en este de ir y volver para ir mejorando las cosas que uno ha dejado mal terminadas en el camino. Bueno, a raíz de esto que tú nos estás mencionando, entonces sería válido decir que las personas que han tenido esta experiencia a puerta de la muerte, de este cambio, en el cual las personas indican y cuentan, y esto se da en todo el mundo en miles de estudios, en el que ha pasado su vida, que ellos en un par de segundos, o que no vamos a hablar del tiempo lineal, no sabemos, ¿verdad? Han visto todas las experiencias de esta vida pasar en 1 o 2 segundos. Revisión. Esta revisión, o sea, estaríamos hablando de que ellos han revisado la última hoja de su folio de registros acásicos. ¿Podría ser eso? Pero ¿Eso es? Cuando nos enfrentamos a situaciones en que nuestra vida actual se encuentra en un conflicto frente a esta muerte, donde podemos generar el proceso de desencarnación, nos estaríamos encontrando en este proceso de revisión como una parte de los registros que se revelan al alma, para que comience a entender qué cosas terminó haciendo y qué cosas también quedó en deuda. Muchas veces comenzamos a ver experiencias que son muy gratas y otras experiencias que a lo mejor no son completamente gratas. Y esa diferencia entre ver experiencias gratas o no gratas depende también de las cosas como le hemos ido resolviendo en la vida. Si hay temas, si yo me he llevado una vida en donde he evadido ciertos problemas y no he querido solucionar, claramente me voy a ir encontrando, sin ánimo de juzgar, entenderlo como algo, ¡ay, qué pena, mira todo esto lo que me quedó, me siento culpable! No, uno lo ve desde una perspectiva muy neutra y comienza a observar las cosas que quedaron por hacer. Tal vez a quién no le pedí perdón, a quién terminé dañando, por qué no le dije te amo a mis hijos, por qué no perdoné a mis padres. Entonces hay ciertas experiencias que pueden ser dolorosas o gratificantes de acuerdo al tipo de vida que nosotros tengamos. Es una liberación de parte de los registros, porque hay que entender que desde el momento en que nosotros abrimos o comenzamos a caminar, todo termina quedando grabado. Cada cosa en nuestra vida se termina realizando con un propósito y todo eso también se termina grabando. A veces pensamos que los registros graban los grandes acontecimientos de nuestra vida, pero desde el momento en que me estoy sacando, por ejemplo, me estoy cortando las uñas, ya eso también está grabado. Y esta memoria, como tú mencionabas en un principio, todo lo que está en el universo tiene esta memoria acásica. Todo. Eso es importante también recordarlo y que tú nos enseñes en que es el todo. O sea, de la roca que está en mi patio, que vendría a ser la que más memorias tiene, ¿verdad? Hasta, bueno, todo. Todo es acacha, en definitiva. Todo es acacha. Todo es acacha. Todo se termina generando una memoria, un programa de información en torno a lo que ha sido construido. Desde nuestros sillones, que están en este lugar, cómo fueron diseñados el material, las personas que trabajaron este diseño, la madera que se utilizó como base, todo termina teniendo una memoria y podríamos perfectamente realizar una lectura de esta memoria, desde la vela, desde nuestros lámparas de sal. Toda la casa tiene un tipo de memoria y debemos entender que, por ejemplo, el cuerpo biológico hoy en día se dice que las células también tienen un tipo de memoria.
Y a partir de ese tipo de memoria también se comienza a desarrollar cualquier otro factor en otros, por ejemplo la planta, que también guarda memorias, sea un plástico, sea una piedra, sea una madera, sea concreto, todo aquello que está formado por la cacha, por la energía, termina generando memoria. Interesante el tema. ¿Tú quisieras como a darnos algunos tips para quienes no practicamos, ¿no es cierto?, la técnica, no sé si decirle técnica, ¿cómo tú definirías técnica, filosofía, el tema de los registros acásicos? Herramientas para evolucionar. Podríamos entenderla como una herramienta o una facultad que todos los seres tenemos de poder consultar nuestros registros. Como decíamos en un principio, creo que también eso no lo señalé. Así como hay técnicas que se terminan enseñando para acceder a los registros, que actualmente la oración, por ejemplo, como medio, también a través del Reiki, a través de ciertos símbolos, se puede trabajar la conexión con los registros. Y desde ese punto sería un poco a través de la meditación. También se puede trabajar con los registros acásicos a través de una hipnosis, ¿ya? Asimismo se puede trabajar los registros acásicos como personas que terminan en procesos de sueño desdoblándose, generando ciertas proyecciones astrales, ¿ya? Todos tenemos las herramientas para poder hacerlo. A veces el conflicto está en que si soy capaz o no capaz de hacerlo. Y ahí entran las creencias que yo termino creando. Cuando yo veo que esto es muy difícil y comienzo a aceptar que esa realidad del registro acásico no es para mí, porque todo es muy engorroso o aún no tengo un nivel de conciencia para entenderlo bien, voy a ir generando ciertos límites para poder abrirme esta experiencia. Bloqueando la experiencia. Lo importante es entender que también forma parte de mi derecho. Derecho de mi alma de poder saber y consultar qué cosas yo he hecho, qué cosas estoy compartiendo de otras vidas o qué cosas yo he ido integrando durante mi infancia y que hoy día me están generando un límite o un conflicto. Partiendo desde ese punto, debemos saber que los registros acásicos o este libro de la vida está abierto para todos. No tengo que pedirle permiso a nadie para poder acceder, simplemente tengo que comenzar a ser consciente de esta dimensión y a la medida que yo voy integrando esa creencia, esa memoria de poder acceder, voy a tener más facilidades para realizar los viajes. Muchas veces no somos conscientes de esta dimensión cuando no hemos escuchado nunca, por ejemplo, este concepto, que en los sueños a veces nos vamos y tomamos ciertos viajes oníricos, en los sueños donde ingresamos a ciertas dimensiones, donde nos terminan hablando, mostrando o revelándonos cierto tipo de información. Sí. Eso perfectamente se puede entender también como un viaje o como un acceso a los registros acásicos, configurado de acuerdo a las creencias y las memorias que tiene cada persona. Unas personas pueden soñar que fueron a un templo y en ese templo había una persona que le hablaba. Otras personas pueden estar soñando que estaban escuchando música y a través de la música estaban hablando, se estaban dando información. Otros a través de recuadros, de imágenes. Hay diferentes formas en que los maestros o los mismos ángeles pueden comenzar a tomar a las personas para que entiendan sus procesos. Nosotros constantemente estamos conviviendo con los registros acásicos. Por ejemplo, una de las formas que a veces suele suceder es esta voz de la intuición. Cuando yo estoy comenzando a hacer ciertos trabajos, estoy hablando con mis amistades y en el momento yo, mientras estamos hablando, tengo una certeza de una información que me está llegando, eso significa que me estoy conectando a los registros acásicos y los registros acásicos me están revelando cierto tipo de información en torno a aquello que se está creando para esa persona. Y eso en la medida en que uno empieza como a trabajar estos temas se va acrecentando. Uno comienza a ser más consciente y comienza a darse cuenta de que comienza a aumentar los tipos de encuentro, la frecuencia, hasta que comienza ya a desarrollarse como una especie de habilidad. Exacto. Y en la medida en que uno lo permite también. Cuando uno deja el temor y el miedo de lado, ¿verdad? Y uno a veces lo comenta y dice, oye, te recibe una cantidad de información en el momento menos esperado y en el lugar menos creíble, y uno después se acostumbra a eso y le da la validez que tiene. Y eso es interesante. Nosotros muchas veces hemos conversado y hablamos una hora por teléfono y digo, y me catetearon hasta que uno, ahora yo estoy abierta y ya lo he hecho parte de mí, es decir, ok, perfecto, esta información yo tengo que tenerla y ahí vengo, ahí está mi libertad y mi energía en el buen sentido para hacer lo que hay que hacer, porque eso, tal como tú nos comentabas, es tan personal. Es una experiencia que solamente yo puedo darle la lectura y yo puedo realizar la acción que conlleve a que esta información sirva.
porque no tendría sentido, ¿verdad?, que una persona leyera su registro para no llevar a cabo el cambio que necesita en su vida. Cuando tú hablabas de las memorias, muchas memorias que tienen que ver con los ancestros, que también lo mencionaste, ¿cuánta cosa podría mejorar en la vida de cada cual si entendiera que debe, entre comillas, trabajarlo? Y entonces, por ejemplo, desde ahí con el tema de los ancestros, saber que cada hijo o cada familiar de un clan termina representando ciertas cualidades de cada clan. Y por ejemplo, si yo tuve una tía que se llamaba la tía Lolita, y ahí ella desencarnó, en mi generación, por ejemplo, tal vez, si yo tuviera hijos, mis nietos podrían encarnar ciertas cualidades que la tía Lolita encarnaba en su tiempo. Debemos saber que los clanes siempre van repitiendo ciertos patrones y ciertas cualidades para su desarrollo. Así como mi tía Lolita desarrollaba su carácter más fuerte, por ejemplo, como la figura de un matriarcado, en mi generación con los nietos también tiene que crecer una matriarca que termine englobando, guiando el fin del clan. Entonces, cuando uno trabaja y comienza a ver a través de los registros acásicos cómo termina funcionando un clan, cuáles son las funciones de cada integrante, porque al fin y al cabo cada número de familiares que se integra en un clan no es por casualidad, sino que está determinado antes de nacer, al momento que se hacen los acuerdos, comenzamos a entender cuál es la función de cada uno. Tal vez hay unos que van a solucionar, hay otros que van a encargarse de trabajar la parte más material, otros van a trabajar la parte un poco más espiritual, otros van a ser los conciliadores en ambas partes, otros van a ser los sanadores, otros van a ser los constructores. Y ahí uno va respetando por qué a veces se generan ciertos conflictos en el clan. Cuando yo no entiendo cuál es mi función en el clan, tiendo a ir picoteando por todas partes. Y desde ahí puedo comenzar a generar ciertos conflictos que se debe a que yo no estoy cumpliendo mi función, o me han puesto en una función que no me corresponde. Ahí, ese es un súper buen tema que yo creo que va a dar para un programa con respecto a al tema sobre los clanes familiares, porque tú lo has mencionado en este minuto, el lado positivo, las cualidades que uno tiende a repetir, pero también hay un lado, ¿verdad?, que también se repiten lo que no estuvo bien hecho. Que no estuvo bien hecho. Entonces, es como la herencia, porque claro, en una herencia, por ejemplo, uno cuando nuestros abuelos terminan ya trascendiendo y los padres comienzan a heredar, en ese factor siempre hay las cosas positivas y las cosas negativas, o sea, los haberes y los deberes, las deudas y lo que termina siendo ganancia. Y uno puede decidir con qué quedarse. También puede decir, yo no quiero la herencia, que se la lleve el fisco. ¿Ya? Otros pueden decir, no, sí, yo acepto en su totalidad la herencia y me hago cargo de las deudas de mis padres, de mi abuelo, de mi familia. Otros pueden comenzar a considerar, como se da mucho, que las mismas ganancias que se están heredando cubran las deudas que también se están heredando y el excedente de eso lo termino recibiendo. Y es importante entender que en el linaje uno decide en qué familia va a crecer. A veces no entendemos que cuando nacemos en una familia estamos asumiendo lo negativo y lo positivo. Y la facultad no es cambiar lo negativo, no es rechazar lo negativo, sino aceptarlo para sanarlo. Hay personas que a veces cuando comienzan a trabajar con su linaje comienzan a darse cuenta de que yo rechazo esta circunstancia, no la quiero en mi realidad, pero rechazarla o negarla no genera el cambio, porque lo termino pasando al linaje que termina siguiendo. Lo importante es asumir lo negativo para sanarlo. Y lo positivo que trae este clan, debo usarlo en mi propósito y misiones de vida. Ese es el fin por el cual uno termina encarnando. Todo lo negativo de un clan tiene que ser sanado y lo positivo del clan es lo que yo he decidido escoger para poder usarlo en mi desarrollo espiritual. Es un tema tan interesante y tan largo que de todas formas hay que hacer el programa sobre el linaje. Los linajes. Para un poco cerrar el tema de los registros, con ciertos tips, entender que primero hay que establecer, hay que creer para establecer la creencia. Si yo nunca creo que existe esta dimensión, nunca me voy a permitir experimentar esta realidad. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos en base a estos programas mentales que se establecen en torno a la creencia. Si yo no tengo la creencia de que existe, nunca voy a poder ingresar a esta realidad. Lo segundo es también ser y entender que es un derecho de todos, como parte del alma y todo parte de la divinidad, poder acceder a estos registros sin necesidad de tener un intermediario. Uno perfectamente podría desarrollar el contacto con los registros acásicos sin necesidad de tomar un curso, por ejemplo.
Hay personas que a lo mejor necesitan tomar un curso para abrirse a esta experiencia, para entablar la creencia y ir estableciendo el conocimiento que necesito y de ahí desarrollarme. Otra de las formas también que es importante entender de los registros acásicos es que siempre se trabaja para el bienestar y la evolución de las personas y siempre tenemos que tomarlo como un medio de consejo, no de imposición. Toda información que podamos recibir del registro acásico es una opinión más que me va a sumar a mi experiencia. Yo puedo ir y consultar y decir, ok, esto me están diciendo, creo que en este momento no quiero optar por lo que me dicen, voy a optar, aunque me equivoque, por otro tipo de decisión. Completa libertad. Como claro, siempre, y ellos tampoco se van a enojar y me van a cerrar las puertas y es como, ¿sabes qué? Quedaste clausurada de la biblioteca, ya no te permite de ingreso porque no haces caso. No, claro, es que actúa como biblioteca, voy, busco el libro, no me pareció, lo devuelvo y puedo sacar otro. También yo puedo ir a la biblioteca, saco un libro, lo tengo los 7 días que me lo prestaron y nunca lo leí. Y después voy y lo devuelvo. Y es perfectamente válido. Exacto. Si cada uno termina desarrollando su proceso como guste. Lo importante es que uno va sembrando. Tal vez hoy día yo fui y me hice una lectura, tal vez no entendí mucho lo que me estaban diciendo, lo pesco, lo guardo y tal vez pasan 5 años y comienzo a entender todo eso que me estaban diciendo. Muchas veces pasa cuando las personas hacen lectura de registros acásicos que en primera instancia no les cuadran muchas cosas, pero a medida que van pasando los días, las semanas, incluso los meses, se van dando cuenta que las circunstancias y las realidades comienzan a hablarle de aquello que le están diciendo. Y se acuerdan de experiencias, reciben información de los familiares, de ciertas amistades y dicen, oye, pero si esto estaba. Por ejemplo, yo en caso de experiencia, con muchas personas que el año pasado fueron a un retiro, yo le entregué una carta acásica. Una carta acásica y a partir de ahí había mucha información que muchos no entendían. Y a veces cuando vienen después de un año a hablarme de las cosas que están sucediendo, yo les pregunto, lean la carta. Y la carta termina teniendo toda la información, toda la respuesta de aquellos que ellos están teniendo en este momento. Y dicen, hoy no me acordaba de esto, hoy no veía de esto. Entonces es importante siempre manteniendo como un diario para saber las cosas que van sucediendo. Sí. Y todo va calzando. Todo es importante. Eso es, todo va calzando, tal como dices tú, dependiendo de los tiempos de cada cual o de la experiencia, puede ir de días, meses y hasta años. ¿Algo más que acotar, mi querido Lasre? Yo creo que para las personas que a lo mejor que puedan tener dudas o ciertas consultas, escriban en los comentarios acerca de cualquier duda que puedan tener y nosotros en el próximo programa las vamos a ir desarrollando, vamos a ir leyendo sus preguntas. Si hay algo que ha quedado al debe, nosotros nos vamos a tomar el tiempo para ir respondiendo a estas preguntas. Lo importante es que vayan participando de cada tema que vamos a ir trabajando. Entender que al fin y al cabo nosotros vivimos en esta dimensión también llamada registros acásicos o los libros del alma, porque todas las dimensiones se terminan conectando en esta realidad que nosotros vivimos. Y así como podemos transitando en cualquier momento recibir una información, tenemos que comenzar a abrirnos siempre y ser receptivos a este tipo de información. Así, y agradecerla. Y agradecerla siempre. Bueno. Gracias por toda tu explicación y toda tu entrega, Lasre, como siempre. Y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.